Ok, vamos a ver si ya está grabando. Listo, ya está grabando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a darles el entrenamiento de Introduction to Organic Intelligence in the Supply Chain. Creo que ya la mayoría están en entrenamientos conmigo. Andrés Gamboa, parte del Planning Service Center como Product Supply Data Scientist. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre una combinación entre lo que es Introduction to Data Analytics y también Introduction to Supply Chain Analytics, que al final es en lo que estamos enfocados justamente todo el programa de JED Academy. ¿Ok? Déjenme moverme aquí a la presentación. Entonces, bueno, la agenda para hoy y lo que vamos a estar cubriendo es, bueno, número uno, ¿qué es Data Analytics? ¿Por qué Data Analytics es importante? Y cómo hacemos para traducir todo lo que vamos a estar viendo a lo largo del día de Academy de Data Analytics, traducirlo en nuestro día a día y en nuestros roles de supply chain, ¿ok? Entonces, es parte de lo que vamos a estar viendo por acá. Eh, Disclaimer, si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene alguna consulta que quiera hacer, la mayoría ya estaban en trainings, entonces saben que me pueden interrumpir. A mí me gusta más que sea de tipo conversación en lugar de solo yo hablando, ¿no? Entonces, igual voy a estar haciendo preguntas para que estén ahí atentos a estar participando. Listo, entonces, ok, vamos a arrancar. Entonces, literal, primera pregunta, ¿qué es Data Analytics? ¿Qué consideran ustedes que es Data Analytics? El análisis de la data que ya existe o también data collected. Ok, el análisis de los datos que ya tengo recopilados en algún sitio. Ok, Entenderlo, ajá. ok, muy bien. Talita, ¿sí? Sí, Ok, muy sí. bien, Talita. ¿Alguien más? Vamos a ver si no tiramos un nombre por aquí. Me tiro tres y alguno se anima. Daniel Chavarría, Hansel Choi, Oscar Díaz, ¿qué opinan? Data Analytics. Sí, yo digo que es el análisis de los datos más que todo para tomar decisiones. Es Ok, el, sí, agregándole a lo que dijo Talita, es para la toma de decisiones. ok, es un muy buen punto. Y al final yo creo que es un punto muy importante sobre lo que es Data Analytics. Ahora, mucha gente tiende o puede llegar a tender a confundir Data Analytics con un montón de cosas. Puede llegar a confundirlo con, Data Analytics es Big Data, Data Analytics es Machine Learning, Data Analytics es Visualization, Data Analytics es programación. Ok, entonces y les voy a mostrar una frase que, a pesar de que suena muy poética, llamémosla así, es una frase que representa muy bien que es Data Analytics. Data Analytics al final lo que es el pursuit of extracting meaning from raw data. ¿Qué eso quiere decir? Es la intención, el objetivo de extraer un significado y extraer un insight a partir de raw data. ¿Ok? Entonces, esto suena súper sencillo y en realidad a mí me gusta señalar estas tres palabras, esas ganas de extraer significado detrás del raw data, no necesariamente es algo sencillo, ¿no? Entonces, sabemos que este objetivo que tenemos de que la data nos dé respuestas, es súper importante saber de que la data per se no nos va a dar ninguna respuesta, sino que vamos a hacer nosotros a partir de Data Analytics, que vamos a poder obtener respuestas a partir de la data. Pero la data puesta en un Excel, la data puesta en un servidor de Big Data, la data puesta en Databricks no nos va a servir de absolutamente nada si no tenemos ese pursuit, si no tenemos esa intención de encontrarle significado o de encontrarle un insight o de encontrar una solución a un problema. ¿Ok? Entonces, al final Data Analytics no es más que la intención que yo tengo de encontrarle significado a la rodadita o de encontrar una solución a un problema. ¿Okay? Entonces, algo muy curioso ha sucedido porque Data Analytics, en términos de
supply chain como tal y en el PSE lo hemos empezado a escuchar a partir de los últimos, me parece que a mí, que 3 años, ¿no? Donde se ha empezado a hablar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros como equipo de Supply Chain Data Analytics y demás, pero realmente, ¿cuándo fue que sucedió todo este tema del boom de Data Analytics? Pues bueno, no les voy a dar una respuesta específica a esta pregunta, lo que sí les voy a decir es, vean qué interesante, y esto simplemente es una proyección del 2015 al 2020 de el volumen de los datos que tenemos disponibles en la última década y media, ¿no? Entonces, ojo qué interesante como el crecimiento de los datos ha venido, o sea, creciendo exponencialmente, y con este crecimiento exponencial ha venido creciendo también la aceleración de la tecnología. Entonces, la tecnología y es importante señalar que los ejes X de estas dos gráficas claramente no son los mismos. Aquí tenemos década y media y aquí tenemos unos cuantos años más. Pero si vemos en las últimas décadas, desde los 1950 para acá, el crecimiento de la tecnología ha sido brutal y ha sido tan grande y tan exponencial por el simple hecho de que cada vez tenemos más acceso a los datos, tenemos mejores formas de recopilar los datos, tenemos mejores formas de consumirlos, y esto lo que nos ha permitido es tomar decisiones. Pero para mí es muy importante mencionarles que los datos como tal, y ya lo dije anteriormente, pero lo voy a decir de nuevo para el slide que sigue, los datos como tal no nos dan absolutamente nada si no decidimos hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, esta portada de Economist es relativamente famosa. Fue una portada que publicaron en el 2017, donde básicamente nos dicen cuál es el world's most valuable resource, ¿no? El recurso más valioso que tenemos en el mundo, y es la data. Ahora, ¿qué es lo que me gusta a mí mucho de esta imagen? Es que básicamente nos dice, sí, o sea, la data por allá es como el petróleo, llamémoslo así, como ese recurso tan valioso que tenemos ahora. Sin embargo, la data por sí sola no nos sirve absolutamente nada. La data, para que funcione, tenemos que refinarla, tenemos que asegurarnos de que está útil para que nosotros podamos sacar valor detrás de lo que estamos viendo, detrás de lo que tenemos disponible. ¿Y qué compañías están haciendo eso o han hecho eso de forma muy intencional durante los últimos años o décadas en realidad? Un Amazon, Uber, Microsoft, Google, Facebook, son compañías que sabemos que tienen ese enfoque de tecnología mucho más claro que empresas como las nuestras, que incluso están enfocadas en consumer goods y no están enfocadas en data como tal. Ahora, justamente lo que se busca de este entrenamiento es que yo les pueda, por así decirlo, explicar cómo estamos haciendo nosotros para poder empezar a hablar este lenguaje de Data Analytics en un mundo de Product Supply. ¿Cómo hablamos este lenguaje de Data Analytics en un mundo de Consumer Goods? ¿No? Entonces, como les mostré en el gráfico anterior, en donde la data está habilitando la aceleración del crecimiento en la tecnología, nosotros también hemos visto eso. Nosotros hace unos años, cuando todo empezamos con jabones y candelas y con productos muy básicos, y después, conforme la data nos ha venido ayudando, el mundo ha venido avanzando en este journey de Data Analytics, pues nos hemos dado cuenta de que podemos crear productos que en algún momento se pensaron inimaginables, ¿no? Ejemplos sencillos. Hace 2 años, y me parece que el año pasado también, P&G fue galardonado como una de las empresas que estaba generando mayor inteligencia en términos de empaques, en donde se está empezando a explorar empaques que sean biodegradables, que correspondan a más amigables con el medio ambiente, y todo esto en línea con el objetivo que tiene Procter de que para el 2030 seamos una de las empresas líderes en términos de amigabilidad con el medio ambiente, ¿no? Entonces, estos tipos de productos antes jamás se pensaban, era algo que no se consideraba incluso posible, y es por eso que tal vez no intencionalmente era que no estábamos trabajando en este tipo de problemas intencionalmente, sino que tal vez la data no estaba disponible. Otro ejemplo claro, uno de los cepillos que se sacaron en uno de los congresos de innovación el año pasado, en donde presentaron el Oral-B IO, donde básicamente, o sea, el cepillo puede mapear toda tu dentadura y está conectado al celular.
y mientras te estás lavando los dientes, primero que todo lleva un tracking de a dónde sí ya limpiaste, a dónde no, si terminaste de limpiarte los dientes y hay algún lugar en donde el cepillo haya identificado que no limpiaste de forma correcta, te va a notificar, cosas así, que honestamente, o sea, si nos vamos a 10 años hacia atrás y decimos, ok, sí, yo tengo toda mi vida lavándome los dientes, no sé cómo a alguien se le ocurrió esto, no sé cómo algo así nació, pues nació a partir de la data, ¿no? Ahora, de nuevo, muy insistente, pero la data al final no fue quien inventó este cepillo por sí solita, ¿no? Sino que hubo ingenieros, hubo gente con mucho conocimiento enfocado en, ok, ¿cómo hacemos para tener este cepillo que va a ser una revolución a nivel mundial, ¿no? Y un último ejemplo es este Pampers Lumi, me parece que es que se llama, que básicamente viene conectado, viene con, es uno de los productos que están como, de nuevo, de innovación, no necesariamente se están vendiendo a gran escala, pero bien, se conecta con el pañal del bebé, se conecta con una cámara y lo que básicamente hace es que analiza si el bebé está dormido, si está despierto, si el pañal está sucio, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que como ven, o sea, pensando en pañales, cepillos de dientes y botellas, son cosas que tienen años y años existiendo, pero conforme la tecnología, conforme la data va creciendo, la disponibilidad de la data va creciendo y conforme la tecnología va creciendo de la mano de la data, nos damos cuenta de que podemos crear este tipo de cosas que antes no se imaginaba que íbamos a poder llegar a tener, ¿no? Entonces, esto es sumamente, llamémoslo así, amplio en términos de lo que Data Analytics nos puede dar. Y ahora, yéndonos al bigger picture de cómo es que funciona esto para nosotros dentro de la organización de Supply Chain Data Analytics, pero también para ustedes como creadores de análisis. A mí esta gráfica me parece bastante interesante y les voy a explicar por qué. Para mí la definición de un analista, de forma muy sencilla, y esto lo vamos a ver, y algunos ya lo vieron en el training de Analytical Thinking, la definición de un analista es una persona que conduce análisis, tal cual. O sea, no necesito yo incluso llegar a una toma de decisiones, no necesito yo tener experiencia en programación, simplemente con conducir un análisis puedo ser un analista. Ahora, ¿hasta qué punto me va a servir Analytics para la toma de decisiones? Es ahí donde nosotros tenemos que identificar, dependiendo del problema, hasta dónde va a llegar nuestro tipo de Analytics. Y en el siguiente slide vamos a hablar sobre los tipos de Analytics. Pero esta gráfica lo que me gusta es porque nos explica que todo empieza desde un punto físico en donde para nosotros poder sacar conclusiones necesitamos tomar, o sea, medir, ¿no? No podemos mejorar lo que no se puede medir. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis sobre inventarios, y es una pregunta muy, muy, muy básica, si nosotros queremos hacer un análisis sobre mis niveles de inventarios, ¿qué dato básico necesito para eso? De cuánto yo voy a vender y cuánto yo estoy produciendo para poder mantener este flujo. Ok, muy bien. Y al final, si yo hago una suma y resta, lo que acaba de decir la compañera, básicamente, si yo a mis producciones le resto lo que estoy vendiendo, tengo mi inventario, ¿no? Entonces, tal cual, para yo hacer un análisis de inventario, lo que necesito es la data de cuánto inventario tengo. O sea, es sencillo. Entonces, es importante entender que hay una parte, llamémoslo así, física detrás del Data Analytics, que es el manejo de la data y cómo yo me aseguro de que tengo la información. Entonces, asegurarme de que yo capturo la información del mundo físico para crear un récord digital que yo pueda utilizar. ¿Cómo vemos esto? Y aquí pues todos lo vemos, ¿no? O sea, si entramos a SAP, tenemos toda la información de para cuándo están programadas las producciones, cuánto inventario tengo en piso, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a Inventory Actuals, tengo mi inventario diario de los últimos años. Entonces, no, o sea, es importante, para mí es importante recordar de que esto no fue como que alguien manualmente llegó y puso, ok, hoy tengo 10 cajas. No, o sea, al final hemos creado sistemas y hemos creado tecnología que nos permite pasar de este mundo físico a este récord digital que nos permita a nosotros hacer analytics, ¿no? Entonces, pasamos de esta parte física en donde tenemos nuestras plantas, nuestros DCs, nuestro Planning Service Center incluso,
para movernos a un mundo digital. Ahora, ¿qué nos va a permitir movernos de este mundo físico a este mundo digital? Pues nos va a permitir hacer análisis de forma mucho más sencilla y visualizar información de forma mucho más sencilla. Entonces, ahora sí, a partir de que los datos ya no se encuentran en un mundo físico, sino que no se encuentran en un mundo digital, vamos a poder crear Advanced Analytics y decir, ok, a partir de lo que los datos nos están diciendo, estas son las conclusiones y recomendaciones que yo puedo dar. Pero lo importante no es solo quedarse en el mundo digital, sino que lo importante también es volver al mundo físico. ¿Y cómo se vuelve al mundo físico? Se vuelve a partir de la toma de decisiones. Y me gusta mucho que dice generate movement, es generando movimiento, generando algoritmos, generando decisiones, traduciendo lo que Analytics nos brinda, traduciéndolo en decisiones. Y esas decisiones, ¿a dónde se van a ir a ejecutar? No las vamos a ir a ejecutar necesariamente al computador, o no los vamos a ejecutar de vuelta a los datos que ya teníamos. No, muy probablemente esas decisiones las vamos a ir a generar de vuelta al mundo físico. ¿Y qué nos va a permitir eso? Lo que nos va a permitir es mejorar lead times, reducir inventarios, mejorar el servicio a nuestros clientes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a mí esta gráfica me parece súper interesante porque todo inicia desde el punto físico en el cual yo recopilo mis datos, me muevo al mundo digital en donde ya puedo empezar a tomar decisiones, pero no me quedo en la visualización de los datos, no me quedo en el análisis de los datos, me muevo a una parte de recomendaciones donde yo pueda decir, ok, estas son estas son las decisiones que se tienen que tomar para mejorar lead times, mejorar inventario, mejorar servicio, ¿no? Entonces, Y Andrés, sí. Pregunta ahí, puede ser que también sea un ciclo, ¿no? No en todos los casos, pero ok, yo voy, analizo algo, me doy cuenta de que lo mejoré de acuerdo a las decisiones que tomé. Igual tengo que analizar la mejora que ha sido y si encuentro otra cosa, el ciclo va a seguir, ¿cierto? Exacto, Natalia. Justamente eso es lo que intenta explicar la gráfica, ¿no? Que al final es un ciclo. Yo no hago 1, 2 y 3 y se acabó. No. O sea, yo me muevo del mundo físico al mundo digital, vuelvo al físico y continúo en ese proceso. Al final, lo importante, y esto lo van a ver en el training de Analytical Thinking, yo creo que Natalia ya estuvo por ahí, pero bueno, yo también en el training de Analytical Thinking les explico sobre una metodología mediante la cual podemos pues correr un proyecto, un proceso, un análisis por medio de Data Analytics, y que al final de los 8 pasos me parece que tiene el step by step, el último es asegurarnos de que damos recomendaciones. Pero sin embargo, esas recomendaciones después pueden volver a entrar sin ningún problema al flujo de análisis, ¿no? Entonces es un muy buen punto, Natalia, porque al final es básicamente mejora continua. O sea, yo mejoro una porción de lo que estoy haciendo. Imaginémonos que en unos años estamos entregando continuamente 98.5 de servicio. Muy probablemente lo que va a pasar es que nos van a decir, ok, llevamos un año entero entregando todos los meses 98.5. El próximo año, adivinen qué va a pasar, no nos van a pedir 98.5. Nos van a pedir 99, nos van a pedir 98.7, I don't know. Pero al final lo que va a terminar sucediendo es que vamos a seguir intentando de mejorar cada día más, ¿no? Entonces, al final yo creo que Data Analytics también es eso lo que busca, o sea, es como, es justamente ese ciclo que vos decís de no necesariamente me quedo en la recomendación final, sino que muy probablemente eso va a volver a entrar a mi flujo de análisis, ¿ok? Listo, ¿alguna otra pregunta antes de seguir? Comentario. De hecho, este training está diseñado bien de tiempo. No nos va a pasar lo que nos pasó en el de Analytical Thinking, entonces feel free de hacer preguntas. Listo. Okay, ahora sí. Entonces, este también lo vimos en el otro training. Vamos a repasarlo aquí de forma súper rápida. Tipos de Analytics. Entonces, ya hablamos de cómo funciona el flujo en términos de el espacio físico y el espacio digital hasta el flujo de recomendaciones, pero hay distintos tipos de analytics que van a llegar a una acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de este gráfico? Todo este gráfico empieza desde la data, pero ojo, y para mí es un watch out súper importante, no todos los problemas empiezan desde la data. Para mí, todos los problemas, y aquí estoy siendo redundante con la oración que voy a decir, los problemas empiezan desde el problema en sí. O sea, no necesariamente cuando yo
cuando yo arranco con un problema voy a decir, ok, este es el problema y voy a utilizar esta data. No. O sea, el problema arranca desde el problema per se. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos que asegurarnos de entender realmente cuál es el problema que queremos solucionar. O sea, qué es lo que queremos solucionar. Y hacernos muchas preguntas para poder acotar el problema de forma más sencilla. El ejemplo que siempre doy. ¿Qué pasa si a mí me dicen, bueno, quiero mejorar el servicio de Latinoamérica? Entonces, bueno, eso es un problema muy grande porque tengo muchas categorías, muchos países, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen, bueno, quiero mejorar el servicio de Latinoamérica en México? El problema se acaba de resumir de forma mucho más sencilla. Ya no tengo que ir a ver Brasil, ya no tengo que ir a ver Argentina, no tengo que ir a ver Pacífico, voy y me enfoco en México. Sin embargo, sigue siendo grande. México es casi la mitad del volumen de toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa si me dicen, quiero resolver el problema de servicio en México, fabrican home care? Listo, estamos acotando muchísimo más el problema y conforme vayamos entendiendo y haciendo más preguntas, somos más capaces de acotar el problema y esto lo que nos va a ayudar, ahora sí, es a venir a la data y la data va a ser mucho más resumida. Imagínense que tuvieran que bajar embarques, inventario y tibianar de toda Latinoamérica a nivel SKU y en comparación a eso, ahora tienen que bajar todo lo que les acabo de decir, pero solamente de Fabrican Home Care en México. Entonces, es importante también ese proceso en el cual yo entiendo el problema para yo poder acotar ese problema y que sea mucho más sencillo para mí como analista dar una recomendación y tomar decisiones. Entonces, ahora sí, volviendo. Todo empieza, o sea, al final ya cuando llegamos al punto de la data es donde empezamos a generar la parte de analytics. Entonces, existen distintos tipos de analytics. Está el descriptive analytics, que básicamente lo que nos dice es qué fue lo que pasó, o sea, qué sucedió. Y tal cual, con ese punto, con esa respuesta que nos da analytics de qué fue lo que sucedió, va a haber un humano que va a tener que entender, ok, ¿por qué sucedió eso? ¿Cuándo va a volver a suceder? Y tomar una decisión para resolver el problema. Después de esa decisión que esté tomada, ahora sí, generar una acción. Luego vamos a tener otro tipo de analytics que es Diagnostic Analytics, en donde nos va a decir, ok, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Entonces, si ven, ahora la intervención del humano, la intervención de la persona para acercarse a una decisión y eventualmente a una acción se reduce. ¿Por qué? Porque ya ahora hay una razón detrás de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y por qué sucedió lo que sucedió. Si ven, se van aumentando, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de Descriptive Analytics? ¿Algún ejemplo sencillo, dashboard, etcétera? CFR. Ok, CFR, muy bien, Luis Diego, gracias. CFR, exacto, los reportes de CFR en donde vemos el servicio y nos dice qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se cortó. Y un ejemplo de Diagnostic Analytics, en donde nos digan por qué sucedió lo que sucedió, y puede ser un ejemplo muy relacionado a CFR. Creo que hay como un tipo de robot o algo así que clasifica como los cortes por diferentes root cause. Exacto, el Root Cause Classification Algorithm. Básicamente, un algoritmo que toma la información que justo mencionaba Luis Diego de CFR. Entonces, yo veo mis cortes y hay un algoritmo que hoy tiene varios árboles de decisión y con esos árboles de decisión lo que dice es, ok, este corte sucedió porque no tenía inventario, este corte sucedió porque la demanda estaba mal forecasteada, este corte sucedió por N o Y razones, ¿ok? Entonces, ahí nos está diciendo qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. Ahora, hay un tercer tipo de analytics que es Predictive Analytics, que es básicamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ya estoy prediciendo qué es lo que va a pasar. El humano todavía tiene un espacio relativamente pequeño para llegar a una decisión, porque tiene que hacer un análisis adicional para entender, ok, esto que va a suceder me va a afectar o no me va a afectar. Se toma una decisión para eventualmente llegar a una acción. ¿Alguien que me dé un ejemplo de Predictive Analytics? Y de hecho es un proceso del PSI. Análisis de IVAs. Análisis de IVAs. ¿A qué te referís con eso, Chris?
what if escenarios que, por ejemplo, se plantean en Rapid Response y vos más o menos ves cómo se va a comportar si ese incremental se postea en el sistema. Es un excelente ejemplo que de hecho nunca se me ha ocurrido, así que gracias, Chris. Es un excelente ejemplo porque al final, bueno, IVAs son incrementales de demanda que nosotros no estábamos esperando. Entonces, básicamente el ejemplo que nos está dando Chris es, yo voy a tener un incremental que no se estaba considerando, entonces puedo hacer, mediante Analytics, puedo hacer un what if que nos permita, por así decirlo, diseñar cómo se va a comportar la cadena si yo entrego ese IVA, si yo considero ese IVA para poder entregarlo en el futuro, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo porque al final yo también estoy previendo qué es lo que va a pasar. Un ejemplo incluso más claro de Predictive Analytics al final es todo lo que hace el equipo de Demand Planning, ¿no? Demand Planning, lo que por medio de algoritmos, lo que hace es que predice cuánto vamos a vender para cada uno de los SKUs en cada uno de los locations. Entonces, perdón que te interrumpa, justo te iba a preguntar, los best estimate que ellos revisan en los weekly demand control, eso sería entonces predictive, que están viendo cómo se va a comportar la demanda para el resto del mes según el comportamiento que ha tenido. Correcto. Al final y al final recuerden que predictive no solo incluye el hecho de que yo sé qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Muchas veces para yo poder hacer predictive analytics necesito haber pasado por los primeros dos, ¿no? Necesito saber qué fue lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió y ya yo poder predecir lo que va a suceder. Entonces eso es lo que hacen los algoritmos, por ejemplo, de demand planning. Para la creación del weekly demand control, como dice Luis Diego, para la creación de la demanda semanal que se actualiza semanalmente, pues hay muchos inputs históricos, pero a partir de eso, el equipo de demand planning es capaz de decir, ok, vamos a vender tantas cajas de aquí a 18 meses, de hecho, que es el proceso más largo que maneja demand planning. Entonces, de aquí a 18 meses vamos a vender tanto, de aquí a 6 meses vamos a vender tanto, e incluso para las próximas semanas, que es muy al corto plazo, se van a vender tantas cajas. Entonces, eso es parte de Predictive Analytics. Y hay un último tipo de Analytics que es Prescriptive Analytics, que ya no es solo qué pasó, por qué pasó y qué va a pasar en el futuro, sino también ahora nos da un punto adicional de qué necesito hacer. O sea, es literal una toma de decisiones. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de Prescriptive Analytics? Relacionado con ordenamiento, tal vez de material. Ok. ¿Y tenés algún ejemplo que hayas visto, Luis Diego? O sea, yo vería tal vez como, o sea, con la data se va reflejando cuánto es lo que se va a vender, cuánto debemos producir, cuál es el material que tenemos y en qué momento tenemos un issue de capacidad, ya sea del proveedor o por inventario, que tenemos que accionar alguna acción como activar un BCP y demás. Ok. Les digo, ¿has estado involucrado de alguna forma en un proyecto que se llama Predictive PO? No. Ok, porque le diste literal en el clavo. Un ejemplo de Prescriptive Analytics puede ser un proyecto que ahorita se está manejando dentro del equipo de Supply Chain Data Analytics de Predictive PO Placing. Y básicamente lo que se hace es que se identifica cuando estamos cortos de materiales, se analiza cuánto lead time tenemos y demás para poder pues poner una orden en el sistema, ¿no? Entonces, ahí ya se está tomando una decisión, se está diciendo, ok, según lo que estoy viendo, este es el día y esta es la cantidad que yo necesito para esta orden en específico. Ahora, dentro de Prescriptive pueden haber dos sistemas, uno que sea donde yo llego hasta la decisión, es decir, yo como Analytics, esta es la decisión que voy a dar. En este ejemplo que mencionaba Luis Diego, en donde analizamos cuánta producción, cuánto inventario, etcétera, y pongo una PO, pongo una orden, vamos a tener dos formas de verlo. Una puede ser que nosotros seamos los que tomemos la decisión final como human input de nuevo, y otra puede ser que confiemos tanto en lo que el algoritmo está diciendo que básicamente sea quien tome la acción. Entonces ya aquí entra un poco también en juego todo el tema de RPA, de Robot Process Automation, que de hecho parte de lo que se está haciendo con este Predictive PO Placing es también que se tome la decisión de forma automática en algunos casos, ¿no? Entonces eso fue un muy buen ejemplo, Luis Diego, gracias. Ok, entonces, bueno, esos son los tipos de Analytics. No sé si tienen alguna duda. Ok.
Ahora, ¿ustedes creen que así es como funciona? Llego, agarro los datos, los manipulo y entrego dinero a la empresa. No es así strict, ¿no? Entonces, para mí este era el disclaimer para invitarlos al Training de Analytical Thinking que vamos a estar dando mi persona y Alexandra Hey, que también nos acompaña aquí en la llamada. Nosotros vamos a estar dando los trainings, de hecho lo dimos la semana pasada. La intención de este mes era dar este y luego el de Analytical Thinking, pero tuvimos un problema con una de las fechas. Pero vamos a seguir dando mes a mes estos dos entrenamientos que son parte como de la currícula básica de JED Academy, ¿no? Entonces, los invito a que lleven este entrenamiento para poder entender cuál es la metodología detrás de hacer análisis de datos y demás. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Data Analytics es importante? Ahora, este es un artículo de McKinsey, que de hecho yo les voy a compartir la presentación está en el Teams de JED Academy, entonces van a poder tener acceso a ella si quieren entrar más en el detalle de lo que dice el artículo y demás. Pero básicamente lo que dice el artículo de forma muy sumarizada es que, o sea, al final los CEOs y los top executives son aquellas personas que deciden cuándo vamos a explotar todo lo que nos permite ejecutar Analytics, ¿no? Y nos va a permitir tomar ventaja de esto. Ahora, hasta cierto punto, esta decisión puede convertirse en un riesgo muy grande porque estás diciendo, ok, voy a invertir parte de mi dinero en Analytics en lugar de invertirlo en poner una línea de producción adicional, mejorar mi capacidad, en aumentar el espacio de mi centro de distribución y poder tener más inventario para mejorar mis servicios. Al final es una decisión relativamente risky porque pues hay una inversión detrás de todo esto, ¿no? Entonces, lo importante es cómo hacemos para combinar que estas personas que están haciendo analytics dentro del día a día también sean parte del negocio y entiendan de que nosotros estamos aquí no para hacer analytics y para usar una computadora y enviar 200 dashboards al día, sino para mejorar el day-to-day de nuestro supply chain. Entonces, al final lo importante es que los analistas y cada vez que intentamos de hacer analytics sea supply chain focused, que sea con el objetivo de mejorar nuestro supply chain y que seamos expertos del negocio. Al final no solo nos convertimos en expertos en analytics, sino que también en expertos del negocio. Ahora, muchos de ustedes ya tienen esa expertise en el negocio y cuando vayan a completar todo el módulo, o sea, todo el programa de JED Academy, va a ser muy, muy importante para ustedes que ese conocimiento del negocio no lo dejen atrás. ¿Por qué? Porque al final ese conocimiento del negocio se convierte en parte esencial de lo que ustedes pueden generar con Analytics. Y lo importante de esto es que siempre intentemos de llegar a los insights que el negocio está buscando. ¿Por qué? Porque al final somos nosotros mismos los que podemos definir a dónde es que vamos a ir a trabajar y somos nosotros mismos los que mediante haciendo las preguntas correctas vamos a enfocar el trabajo en donde está el valor, ¿ok? Entonces para nosotros es muy importante dejar eso bien claro porque al final Analytics no es, o sea, no se hace for the sake of doing Analytics, no se hace porque simplemente alguien llegó y me dijo, ok, tienes que llevar el programa. Analytics al final se hace porque en combinación con el conocimiento de negocio nos va a permitir sacar valor, nos va a permitir mejorar nuestras medidas y tenemos que asegurarnos de que entendemos a dónde es que vamos a ir a mejorar cada una de esas medidas, ¿no? Entonces, para demostrarles que Data Analytics sí crea valor, esta es una tabla comparativa de las compañías más exitosas y con mayor recaudación de dinero en una comparación del 2008 al 2018. Entonces, vean qué interesante como muchas de las compañías que estaban en el 2008 no estaban necesariamente enfocadas en datos. Primero que todo estaba Procter, tenían, bueno, Chevron, Johnson & Johnson, Walmart, que son no necesariamente empresas de tecnología, tenemos mucho consumer goods, y conforme nos hemos movido en este auge de la tecnología, se ve como ahora, hace 2 años, las que están acaparando el top 10 de las compañías más grandes del mundo, y en este caso Estados Unidos, pues son compañías que están enfocadas en
tecnología. ¿Okay? Entonces, estas compañías se basan detrás de una estructura de datos y es parte de lo que nosotros queremos empezar a hacer. No quiere decir, y cuando digo queremos empezar a hacer, tal vez hago un rewording, queremos empezar a aprovechar, porque tal vez antes sí se hacía, pero no se hacía con la intención y con la madurez con la que la estamos haciendo actualmente y con lo que estamos buscando hoy por hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro growth strategy? Y si ven, bueno, o sea, antes estábamos en el top 5 en Estados Unidos, ahora no aparecemos en el top 10. ¿Cuál es la estrategia que nosotros queremos encontrar o que queremos implementar para mejorar esto? Pues queremos generar productos que tengan superioridad sobre el resto del mercado, ¿no? Entonces, ejemplos como los que les mostré al inicio, del cepillo, el pañal y demás, esos son productos que son superiores, tal vez no son productos que sean tan, que se vendan a gran escala, pero en sí son productos que son superiores y ahí es donde está apostando Procter. Procter está apostando por mejorar nuestros estándares de calidad, nuestros estándares de excelencia y nuestros productos como tal. Entonces, nos aseguramos de que los productos en sí sean irresistiblemente superiores, que los empaques en sí sean irresistiblemente superiores. Nos aseguramos también de que la comunicación de nuestras marcas se haga de forma mucho más direccionada al consumidor y que entendamos realmente qué es lo que el consumidor quiere ver, quiere consumir, ¿ok? Además de esto, estamos buscando mejorar todo el tema de el retail execution, que básicamente es cómo yo llego al consumidor final por medio de los clientes que nos compran a nosotros Procter, ¿no? Entonces, es importante para Procter porque al final nosotros, por ejemplo, si vamos a comprar a un Walmart, ahí es donde vamos a encontrar nuestros productos, pero ¿cómo hacemos para que esa experiencia, tanto para el consumidor como para el cliente de Procter, sea una mejor experiencia? Y también cómo nos aseguramos de que le estamos dando el valor que le estamos prometiendo al cliente, ¿no? Entonces, no solo es vender por vender, sino también es que lo que estamos vendiendo sea un producto de valor, que el cliente se vaya a sentir comprometido con eso. Entonces, bueno, aquí les dejo una frase de David Taylor, donde básicamente nos dice que Analytics y la tecnología como tal nos está permitiendo conectar a los consumidores con las marcas como tal. Entonces nos ha permitido entender de forma mucho más clara cómo los consumidores ven nuestros productos, cuáles productos ven como productos que les gustan y que son fáciles de consumir y demás, con productos que tal vez no tanto. Y nos permite también construir o convertir, perdón, challenges en oportunidades. Y eso es lo que nos ha permitido convertirnos en ganadores. Y eso es lo que ha permitido que este año fiscal en términos de NOS, en términos de crecimiento para la empresa, haya sido un gran año, a pesar de todos los challenges que hemos tenido, a pesar de todo lo difícil que ha sido el año, nos ha permitido pues crecer mucho como compañía. ¿Ok? Y ahora sí, o sea, después de esto, cómo en cada uno de estos puntos Analytics se refleja para mejorar cada uno de estos puntos y cada uno de los nodos de nuestro supply chain. Entonces, en términos de productos irresistiblemente superiores, Analytics en lo que puede ayudar es en la transformación del costo y básicamente cómo nosotros nos aseguramos de que podamos tener productos, llamémoslo así, menos costosos, pero de mayor valor para el consumidor. Ahora, en términos de packaging, también se está haciendo mucho trabajo, se está trabajando con los principales proveedores para entender, ok, a dónde hay oportunidades, qué productos eventualmente podríamos migrar a otros tipos de productos que sean menos dañinos al medio ambiente, que sean de mejor calidad y demás, para que la experiencia con el consumidor sea mejor. En términos de brand communication, hay un grupo de analytics que está enfocado para cada uno de los países que están trabajando en media effectiveness, donde básicamente se encargan de, ok, cuáles son los mejores medios por los cuales yo puedo llegar al consumidor. Con todo este tema de la pandemia y demás, se ha hecho mucho apoyo por medio de redes sociales, entonces también se han hecho muchos análisis en términos de, ok, cuáles son influencers, personas famosas a las que Procter puede
llegar para poder luego llegar nosotros directamente al consumidor. Aquí en Costa Rica hay varios ejemplos de influencers con los cuales manejamos ciertas relaciones para que ellos promuevan productos de Procter. Superior Retail Execution, optimizar cómo nosotros llegamos a las tiendas, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo súper interesante de esto. Y luego en Superior Consumer and Customer Value Equations, cómo hacemos también para mejorar el tema de promociones, cómo llegamos de forma mucho más rápida a las empresas a los customers que nos están pidiendo, ok, es que quiero un producto especializado para Walmart, quiero un producto especializado para tal empresa, y cómo hacemos para que todo esto funcione de forma mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo súper interesante de cómo P&G está haciendo catching up. Entonces, un ejemplo de cómo P&G está haciendo catching up, básicamente por medio de un programa que se llama Neighborhood Analytics, en donde básicamente se analizan, y esto se está haciendo principalmente para Europa, Norteamérica y Asia. Sin embargo, ya se está empezando a ejecutar cierto análisis en algunos países de Latinoamérica, donde Neighborhood Analytics básicamente lo que hace es que analiza población, bueno, densidad poblacional, edad, patrones de consumo, ethnicity, religión, housing, o sea, intenta analizar un montón de variables que permitan definir lo que se llaman neighborhoods o vecindarios. Entonces, en estos vecindarios lo que Analytics ha permitido entender es, ok, en este vecindario en específico tenemos tantas tiendas, de estas tantas tiendas se está vendiendo tanto porcentaje en esta, tanto porcentaje en esta y tanto porcentaje en esta, y lo que nos ha permitido a nosotros como Analytics, como P&G, es justamente optimizar cómo nosotros estamos enviando productos a estas distintas tiendas. Entonces nos ha permitido, número uno, entender cuál va a ser el crecimiento que vamos a tener en las distintas áreas. Un ejemplo de esto, y lo voy a mencionar ahora más adelante, un ejemplo de esto es el crecimiento que se está teniendo al norte de México, que ha sido bastante grande, dado que la gente está empezando a salir del centro de la Ciudad de México y se está empezando a migrar más hacia el norte. Y Neighborhood Analytics como tal lo que nos ha permitido es no solo entender cuáles son como las tiendas que más venden y las zonas en las que tengo mayor crecimiento, pero también nos ha permitido entender cómo maximizar profit detrás de estos vecindarios. ¿Cómo podemos maximizar profit? Pues bueno, enviando camiones que puedan suplir distintas tiendas dentro de un mismo neighborhood, asegurarnos de que las promociones, los precios que manejamos sean similares entre tiendas dentro del mismo vecindario para no necesariamente afectar las ventas de una u otra tienda, sino que también nos interesa vender across las diferentes tiendas. Y una parte muy importante también es cómo aprovechamos también la parte de el growth de la compañía, ¿no? Entonces van a haber áreas en las que si yo estoy viendo que estoy consumiendo, voy a poner un ejemplo de fábrica, se está consumiendo más producto de líquidos en una zona que polvos, entonces me va a interesar mucho generar promociones y entender cómo impulso más ese consumo de la parte de líquidos, que es la que viene creciendo constantemente, ¿no? Entonces, esto me parece que es un ejemplo súper interesante de lo que P&G está haciendo para hacer catch-up de el Analytics como tal, ¿no? Otro ejemplo, les voy a mostrar ahora el ejemplo de qué está haciendo PS para hacer catching up, porque si bien Neighborhood Analytics está relativamente enfocado en toda la parte de marketing, ventas y demás, ¿qué está haciendo PS para hacer catch up? Bueno, PS está, aquí les estoy mostrando un ejemplo, como les mostré anteriormente el de Norteamérica. Este es un ejemplo de Asia, en donde básicamente teníamos 8 mixing centers en Asia. En el 2018 se tenían 8 mixing centers y 9 plantas de manufactura. Entonces estas 9 plantas, si bien estaban relativamente cercanas a varios centros de distribución, y estas 9 plantas embarcaban, o sea, enviaban el producto a los mixing centers, y luego en los mixing centers se hacía todo el embarque a clientes, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Básicamente, mediante un análisis de cómo se estaba comportando el mercado, las ventas por región y demás, se tomó la decisión de que estos mixing centers se redujeran a 6 mixing centers
pero estos mixing centers no eran los que iban a enviar el producto directamente a los clientes como lo hacían anteriormente, sino que se crearon 14 front DCs, front distribution centers, que básicamente lo que hacen es que toman lo que estos mixing centers ya tienen listos, lo guardan dentro de su DC, y estos son los que van a estar embarcando realmente a cliente. Entonces, muchas veces lo que termina sucediendo es que yo en los front DCs tengo ya órdenes listas que sé que un cliente me va a pedir o que me pide con tanta regularidad y demás, y lo que ha permitido esto es mejorar el retail en un 80% para tener mejores entregas durante con una ventana de 24 horas de delivery. Se redujo transportation and warehousing cost entre 25 y 30 millones, ha sido uno de los proyectos más grandes que han tenido por el lado de allá, y el inventario de producto terminado ha mejorado o ha reducido en un 10%. ¿Okay? Entonces, todo esto es lo que está haciendo PS para hacer catch-up. Entonces, parte de lo que les acabo de hablar aquí, y si no les queda claro algún concepto, pueden hacerme la pregunta ahorita. De todas formas, todo el tema de cómo hacemos analytics, todo el tema de inventarios, por ejemplo, y de por qué este rediseño es mejor que este diseño, eso es parte de lo que no solo lo van a ver dentro del programa Analytics, sino hay un curso de Inventory Modeling dentro del programa Analytics del JED Academy, perdón, donde van a poder entender de forma más clara cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, puse el ejemplo porque me parece súper interesante cómo un proyecto en donde definimos, ok, listo, voy a abrir estos DCs aquí en regiones más lejanas y demás, pero me va a permitir entregar mejor servicio, terminó siendo un proyecto de $30 millones en ahorro de transportation y warehouse. ¿Okay? Una pregunta, yo sé que tal vez sea muy diferente el modelo o una cuestión así, pero Phoenix. Tal vez esto era lo que andaban buscando con Phoenix. De hecho, sigue un ejemplo de Phoenix, porque, o sea, este es un muy buen ejemplo de cómo se hace analytics y cómo se llega a una buena toma de decisiones, pero también tenemos ocasiones en las que la decisión no es correcta, y justamente uno de los ejemplos que les traigo de cómo PSE está haciendo catching up es Phoenix. ¿Ok? Entonces, ahorita te respondo tu pregunta, Chris. Ahora, ¿cómo el PSE está haciendo catching up? Pues, número uno, y de la forma más, llamémoslo así, relativamente sencilla, es con la parte de Descriptive Analytics, en donde, por ejemplo, aquí les estoy mostrando uno de los reportes que más se utiliza actualmente, que es la parte de Pitch, de Daily Inventory, en donde básicamente podemos entender a dónde está nuestro inventario, cuáles son los SKUs que son top offenders para estos SKUs, cómo se está comportando los distintos buckets, y después eventualmente ver cómo se ha comportado el histórico por día a nivel país, etcétera. O sea, como lo están viendo aquí ahorita en la pantalla, es un ejemplo de cómo el PS está haciendo catching up. A partir de la data que tenemos disponible, podemos ver distinta información, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el PSE está haciendo catching up. Ahora, otro ejemplo importante, y justamente, ¿cómo cambio aquí? Okay. Justamente, por ejemplo, Prescriptive Analytics, cómo alocar un DC. Entonces, este es un ejemplo que les quise traer porque justamente como preguntó Chris, que lo que se hizo en Asia, en China, se parece mucho a un proyecto que se intentó hacer aquí en México. ¿Se acuerdan que les dije que el norte de México estaba creciendo? Con este crecimiento del norte de México se hizo un análisis donde se planteó que se abrieran 3 centros de distribución en el norte de México, Monterrey, Culiacán y Tijuana. Entonces, básicamente se tomó la decisión de que se abrieran, se hizo un análisis en términos de costo, ojo ahí, se hizo un análisis en términos de costo, de si era feasible o no, y un análisis de, bueno, cuánto volumen estamos vendiendo, y listo, vamos a abrir 3 centros de distribución con tanto espacio. ¿Qué fue lo que sucedió? Y tampoco, o sea, y justamente el ejemplo lo traigo para no pintarles el mundo de Analytics color de rosa, sino que también hay que tener mucho cuidado. Después de que se abren los centros de distribución, o sea, nos damos cuenta, y Chris lo vivió a flor de piel, nos damos cuenta de que no teníamos la capacidad
para llenar esos centros de distribución y mantener el servicio que hoy por hoy manteníamos en México. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se terminaron no utilizando los centros de distribución cuando ya estaban abiertos, solo algunas categorías enviaban el producto que se necesitaba, porque la mayoría de categorías decidían proteger el servicio, ¿okay? Proteger el embarque a clientes. Entonces, básicamente, este es otro ejemplo en donde al final había un proyecto detrás, donde básicamente era la decisión de abrir 3 centros de distribución, pero tuvimos que hacer un análisis adicional en donde dijimos, ok, ya con la capacidad que tenemos ahorita y con el servicio que queremos mantener, ¿es factible o no mantener los centros de distribución? Fuimos a México, hicimos un análisis y a partir de los cálculos que se realizaron, nos dimos cuenta que se tenían que cerrar los centros de distribución y que solamente uno de los 3 podría eventualmente convertirse en un centro de distribución feasible y que retornara valor a la compañía. Entonces, sí, Chris, es un ejemplo similar a lo que se intentó de hacer o de lo que es un ejemplo similar a lo que se hizo en China. Lo que pasó, y aquí tal vez estoy dando como un detalle adicional por la pregunta de Chris, lo que sucedió es que los volúmenes de esta zona no eran relativamente grandes en comparación con el volumen que se terminaba vendiendo en el centro. Entonces, el hecho de abrir un centro de distribución en comparación contra el lead time que te ahorrabas de embarcar desde el centro hasta estos clientes, desde aquí hasta estos clientes, no era un beneficio gigantesco como para sacar los resultados que terminó sacando China, ¿no? No, y Andrés, no solamente eso, o sea, ya por sí solo pensar en tener 3 centros de distribución adicionales al que ya manejo, eso me hace pensar automáticamente en que voy a gastar más en transporte, en inventarios, en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, la importancia justamente de cómo interpretar la data de forma correcta, pues. Exacto. Excelente ejemplo, Chris. Y ahí también lo importante es qué pasa si yo realmente dentro del mismo proceso, dentro del mismo proyecto, me aseguro de que yo eventualmente voy a hacer un rebalancing de mi inventario. Porque yo te puedo decir, no, sí voy a abrir los centros de distribución del norte, pero voy a disminuir mi inventario de San Martín. Ahí ya empieza a tener más sentido. Claro, ¿qué acciones necesito hacer para hacer ese rebalancing de inventario? Esa es otra pregunta. Pero, o sea, había hard calls que tomar que tal vez no se tomaron. Entonces, yo personalmente no considero que esto haya sido como un error en términos de si se tenían que abrir o no los centros de distribución. Para mí, el error fue no comprometernos a ejecutar lo que queríamos realmente ejecutar, ¿no? Y lo que se quería ejecutar era embarcar a clientes desde el norte. Tal vez las decisiones que se tomaron en términos de, bueno, cómo hacemos el rebalance de inventario, cómo aseguramos de que solo embarcamos desde esos centros, ahí es donde se puso complicado el asunto, ¿no? Pero sí es muy importante lo que decís, o sea, es asegurarte de que todas las variables que son las correctas para tomar la decisión. ¿Ok? Gracias ahí por el ejemplo, Cris. Y bueno, ¿cómo el PSI está haciendo catching up? Bueno, también tenemos distintas formas mediante las cuales el PSI está haciendo catching up, y esto ya son en términos de algoritmos, ¿no? Entonces, parte de lo que van a ver ustedes dentro del programa de JED Academy no va a ser solamente enfocado en visualización de datos y en uso de NIME y uso de Databricks, pero también van a aprender un poco de Inventory y Capacity Modeling. Entonces, ¿qué está haciendo el PSI hoy en Inventory Modeling? Por ejemplo, ¿cuánto inventario tenemos que tener? ¿A dónde tenemos que tenerlo? ¿Para cuándo tenemos que tenerlo? Todo eso es parte de lo que se está haciendo hoy por medio de IBPI. Para la parte de Capacity Modeling también es importante, bueno, cuántas líneas vamos a tener activas, en cuántos turnos voy a producir, cuántas personas vamos a tener, es decir, cuál va a ser el output o el throughput que vamos a tener dentro de cada una de nuestras plantas. Eso es parte de lo que C2D Advisor, C2D Target Setting Tool son herramientas que ya manejan. Production Scheduling, por ejemplo, en donde entendemos, ok, qué productos vamos a producir, cuándo se van a producir y cómo aseguramos de que todo eso esté alineado, es parte también de lo que hace OMP Plus. Y bueno, tenemos ejemplos adicionales que son ya herramientas incluso más del RVU como Portfolio Optimization, en donde entendemos, ok,
cuáles son los productos que están generando valor, que se están vendiendo más, cuáles productos son los que deberíamos promover sus ventas, mientras cuáles son los otros productos que tal vez deberíamos o dejar de vender completamente o transicionarlos a productos nuevos, ¿no? Entonces, si bien los acabo de llevar como por un journey de qué está haciendo P&G para hacer catch-up, por la parte de Neighborhood Analytics, qué está haciendo PS para hacer catch-up con este rediseño de DCs, y qué está haciendo el PSI para hacer catch-up, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros y están ustedes haciendo catch-up para tomar analytics dentro de sus day by day? Pues sí, lo están haciendo, y lo están haciendo a partir de hoy, desde que están llevando los entrenamientos de JED Academy, entonces eso es súper bueno. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Bueno, según el Foro Económico Mundial, el landscape de los trabajos que van a estar como emerging roles en los próximos años, y esto es una proyección al 2022, si ven todo el tema de data analyst, data scientist, machine learning specialist, big data specialist, digital transformation specialist, toda esta parte de todo lo que les acabo de explicar de consumo de datos, generación de datos, generación de análisis de datos, todo esto es parte del boom que les mostré en las primeras gráficas, es lo que se está viendo reflejado justamente en los emerging roles que vienen hacia el futuro, ¿no? Y es justamente por eso que el PSI está invirtiendo en que cada uno de nosotros nos entrenemos y sepamos sobre Data Analytics y seamos capaces de hacer Data Analytics en nuestro day-to-day, ¿no? En nuestro rol. Entonces, ahora sí, es momento de pues seguir creciendo en esta área. Entonces, quería hacer una pausa para saber si tenían alguna pregunta hasta acá. ¿Todo claro de momento? Listo. Andrés. Sí, Chris, dime. Perdón, nada más una cosa. ¿Es correcto pensar, digamos, que todos estos roles que el Foro Económico Mundial está proyectando, la persona o los que estén relacionados a esos roles tengan ciertos skills? O sea, supongo que sí, es como la lógica, pero relacionados a la parte de programación, o sea, están como directamente relacionados, que esas personas sepan programar como tal. O sea, si me preguntas a mí, yo, digamos que ya he estado un rato en la organización, yo te diría que no necesariamente, o sea, es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo dentro del JED Academy, todo el tema de programación en SQL, por ejemplo, pero yo creo que sí hay básicos de programación que son importantes a la hora de hacer analytics, principalmente en la parte de extracción de datos. Como les decía al inicio, cuando estábamos hablando de la parte de Big Data y de la parte digital, o sea, los datos hoy por hoy son tantos que para asegurarnos de que estamos consumiendo estos datos necesitamos ya herramientas más avanzadas. Sin embargo, en términos de análisis, Chris, yo sí te digo, dentro de estos roles, emerging roles que tenemos por acá, no necesariamente, déjame volverme un toquecito, no necesariamente la programación sea un must. O sea, yo sí creo que hoy por hoy hay herramientas que permiten pues reemplazar el requerimiento de programación por medio de otras herramientas como por ejemplo Nime, como por ejemplo Rulex, el mismo Databricks, que al final es programación en SQL, pero no es una programación tan avanzada como si habláramos de un Python o demás. Lo otro que sí te diría, Chris, es que dentro del programa de JEDI también se ofrece, o sea, hay una sección para ya los que estén más apasionados por todo el tema de Analytics, hay una opción de continuar con los distintos niveles del JEDI a Master y Grandmaster, en donde puedes también entrenarte en toda la parte de Python. Entonces, para los más apasionados, sí es algo que pueden eventualmente considerar dentro de su matriz de crecimiento, por así decirlo, en donde pueden llegar incluso a entender más de programación. Pero a tu pregunta directa, o sea, creo que es muchas de las cosas que eventualmente como los data analysts hacen en su día a día, no necesariamente son de programación.
conozco Data Analysts en los SMOs, que hoy por hoy sus herramientas más comunes terminan siendo KNIME y Excel. Y tal cual con eso, pues toman decisiones en el día a día. Pura vida. Talita, ¿querías comentar algo? ¿No? Bueno, yo trabajé bueno, yo soy e-content data analyst ahora y yo también era la analyst para Fabric y Home Care. Y yo sí estoy yo estoy en la U para programming, pero no necesariamente necesitas programming para poder analizar la data, ¿verdad? Usted es como aprender cómo leer un chart, entender lo que está diciendo y después comunicarlo y transformarlo como decisiones. Exacto. Muchas gracias, Talita. Sí, pura vida, gracias. Y voy a aprovechar, creo que se nos unió Mari Lanza. Mari, no sé si te gustaría agregar algo al comentario de Cris y a la pregunta de Cris. Gracias, Andrés. Sí, sorry que algo pasó con los invites ahí. Yo lo tenía que arrancar a las 2, pero ahí vería el recording para la primera hora. Sí, tal vez lo único que yo agregaría, Andrés, es que hay que ver todo el trabajo alrededor de Data Scientist un poco, y para traducirlo a algo que nosotros conocemos muy bien en PS, un poco como es el supply chain, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? De que no, un data scientist no necesariamente va a ser el end-to-end del trabajo, ¿no? O no necesariamente va a estar especializado en every single detail que hay que saber a través de data scientist. Así como nosotros tenemos dentro del supply chain una persona encargada de MRP, una persona encargada de NPS, otra que está viendo deployments. Dentro de este mundo de data scientist también hay diferentes roles y cada persona tiene strengths diferentes, ¿no? Alguien puede ser, como Andrés les decía, así súper pilas en toda la parte de programación, otros pueden ser mucho más hábiles en otros skills, entonces véanlo como diferentes tipos de skills, y yo diría diferentes partes y contribuciones al rol, más que de pronto pensar que si me voy a mover aquí tengo que ser strong y muy fuerte como en esta parte de programación, etcétera, ¿no? Creo que hay muchos skills a desarrollar, hay un abanico muy amplio e interesante de skills a desarrollar. Lo importante es ir viendo ahí junto con el negocio cuál es la prioridad, ¿no? Para develop ese capability. Sí, excelente, Mari. Pareciera que Mari me está ayudando a introducir la siguiente parte, que es cómo traducimos todo el tema de Data Analytics en términos de supply chain, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver distintas partes de a dónde Data Analytics podría eventualmente tocar el supply chain y qué implicaciones tiene eso también para el negocio, ¿ok? Entonces, supply chain design y supply chain management como tal, al final el supply chain está conformado por leyes físicas y empíricas. Al final yo tengo una planta de producción física, esa planta de producción tiene tanta capacidad, mi producto terminado va a viajar a un centro de distribución que también tiene cierta capacidad, y todo lo que o sea, todo como funciona el supply chain son elementos físicos, o sea, nada es algo que nos imaginemos o nada es, no sé, virtual, etcétera. Todo el tema del supply chain es físico como tal. Ahora, el supply chain performance como tal es predictable y puede ser afectado por el diseño que nosotros le hagamos a ese supply chain. ¿Y a qué me refiero con predictable? Dado que el supply chain es algo físico y es algo que yo puedo medir y controlar, yo también puedo predecir cómo se va a comportar mi supply chain ante ciertas eventualidades. Ejemplo, si yo sé que tengo mi centro de distribución lleno, además tengo una demanda de 2,000 cajas y en mi planta solo puedo producir 1,000, yo ya puedo asumir, o sea, puedo predecir, perdón, de que el restante de las 1,000 cajas no las voy a poder lograr entregar a menos de que las pueda entregar con el inventario que tengo del centro de distribución. Es decir, yo puedo predecir, y el supply chain performance como tal es algo que es predictable dadas las leyes y condiciones físicas del supply chain. Ahora, aplicando Data Analytics dentro del supply chain, podemos, número uno, mejorar las decisiones que van a afectar de forma dramática el supply chain performance. Y ahora, ¿cómo hacemos esto y cuáles son las distintas formas en las que Data Analytics puede afectar el supply chain? Bueno, nosotros lo vemos de 3 formas. Número uno,
la parte de diseño, 2, la parte de setup y 3, la parte de ejecución. Entonces, la parte de diseño, básicamente lo que nos dice es cómo diseñamos nuestros supply chains. Y aquí es lo que nosotros llamamos S&D, Supply Network Design. Estas son decisiones que son más estratégicas, decisiones que se toman entre cada 5 y 10 años. Esto es un rough estimate, no es como que cada 5 planeamos en ejecutar una decisión de este tamaño, pero sí son decisiones que son más estratégicas y más de diseño de la cadena de suministro como tal. ¿Ok? Entonces, después de que nosotros tenemos todo este diseño de la cadena, ya sabemos cómo es que va a funcionar, cuáles son cuántos centros de distribución, cuántas plantas, qué productos voy a producir en tal planta y qué productos voy a almacenar en tal DC. Después, con mis supply chain constraints, yo hago el setup de mi supply chain. ¿Y a qué me refiero con el setup? Básicamente, el operating strategy. El operating strategy, cada cuánto se ejecuta o cada cuánto se actualiza, en la teoría debería actualizarse al menos cada año y es una decisión más táctica. ¿Por qué es más táctica? Porque al final yo estoy tomando las condiciones físicas, por así decirlo, que tengo hoy por hoy dentro de mi diseño del supply chain y las estoy empezando, ok, ahora sí, con este diseño que tengo voy a hacer el setup de okay, cuánto puedo entregar, cuánto inventario necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se van a tomar decisiones que son más relacionadas a los constraints que yo manejo hoy por hoy dentro de mi supply chain, ¿ok? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, con el diseño que ejecutamos en nuestro S&D, cómo vamos a correr estos supply chains. Entonces, ese cómo, en la parte de setup, es nuestro operating strategy. Y luego vamos a tener uno en el que ustedes están incluso más relacionados y lo viven casi que el día a día, que es la parte de execution. Es decir, después vamos a tener un análisis que es el planning que nosotros ejecutamos dentro del día a día. Y estos son decisiones, ya no son decisiones estratégicas ni tácticas, sino que son decisiones más de operación. Son decisiones que se toman on a daily, on a weekly basis, y que al final son los que nos permiten sacar provecho de todo lo que anteriormente hayamos hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y este triangulito que les voy a poner a continuación me parece súper interesante, porque, qué interesante cómo manejamos el riesgo del costo. Entonces, el riesgo del costo y de supply chain losses, cuando estamos en la parte de diseño, no tenemos un riesgo tan alto de incurrir en extra cost, porque realmente aquí apenas estamos construyendo toda la idea detrás de cómo va a ser nuestro supply chain. Después, cuando ya tenemos todo el diseño y ya empezamos a hacer el setup, el riesgo de incurrir en pérdidas para el supply chain se empieza a hacer más grande, dado que estamos tomando ya decisiones de cómo hacer el setup, etcétera, cuáles líneas y demás vamos a tener. Y luego, conforme vamos bajando a la parte de ejecución, hay más riesgo de tener pérdidas en nuestro supply chain o riesgos de costo extras. ¿Por qué? Porque al final, en el día a día, podemos pues, tomar una decisión que tal vez incluso fuese database, pero en la realidad sucedió otra cosa, ¿no? Entonces, el riesgo de extra cost o el riesgo de supply chain losses, conforme abajo del diseño al setup, al execution, se hace más grande. Ahora, hay otra parte ahora sí, del cuadrado, que vamos a llamar, que es el riesgo del capital, que es ahora sí, es el riesgo de cuando estoy tomando una decisión, cuánto dinero puedo llegar a poner en riesgo. Y ahora sí, es al otro lado. Conforme yo estoy haciendo el diseño y estoy tomando decisiones, ahí es donde voy a poner más el riesgo que conforme hago el execution del día a día. ¿Por qué? Porque en la parte de diseño, por ejemplo, aquí estoy tomando decisiones de elementos más grandes, que quiero poner una planta adicional, quiero poner un centro de distribución adicional, como el que hablábamos ahora de Fénix. Esos son inversiones de capital que son más grandes. Entonces el riesgo se convierte más grande a la hora de que yo ejecuto el diseño. Mientras que conforme estoy bajando hacia el setup y hacia el execution, el riesgo de capital se vuelve más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí muy probablemente estoy hablando de, ok, ¿cuánto inventario adicional quiero poner, por ejemplo? Mientras que aquí estoy hablando cuántos DCs, cuántas plantas, si quiero poner una planta adicional y demás. Entonces ahora vamos a entrar al detalle de cada uno de estos 3 puntos para explicarles, ok,
qué podríamos eventualmente ver en cada uno de los tres elementos de cómo conectamos Data Analytics con Supply Chain. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, la parte de diseño. Bueno, la parte de diseño, como ya les mencioné, son decisiones más estratégicas que suceden cada 5 o 10 años. Normalmente son decisiones caras, llamémoslo así, donde se necesita capital para tomar estas decisiones. Decisiones que son a largo plazo, que van a afectar mucho a largo plazo. Como les decía, vamos a tener este diseño de cadena de suministro, en donde voy a tener 2 plantas y 3 centros de distribución. Adicional a eso, como una característica muy clara de la parte de diseño es que tiene un high uncertainty, o sea, para hacer todo este diseño, como les estoy diciendo que es a largo plazo, tenemos que asegurarnos de que, o sea, hay mucho uncertainty detrás de cuánta demanda voy a tener, cuáles van a ser los pricings en el momento en el que vaya a tomar las decisiones, cómo se va a comportar los cambios de moneda, ahora que estamos viendo el dólar tan errático, por ejemplo. Eso es un uncertainty que si hubiésemos tomado una decisión hace 2 años, no necesariamente hubiésemos sabido que el dólar iba a estar tan errático como lo está hoy en día. Y este tipo de decisiones o de analytics dentro de supply chain se enfocan en optimizar el valor al negocio. O sea, básicamente cómo a partir de una decisión, a partir de ciertos criterios, perdón, yo tomo mi decisión en base a el dinero que le va a devolver a la empresa. ¿Okay? Y al ser decisiones más estratégicas, siempre se asegura de que estén basadas en cómo se está comportando la industria, cómo se está comportando el mercado, para entender si vale la pena o no hacer lo que se está buscando. El ejemplo de Phoenix, por ejemplo, que hablaba ahora Chris, ese ejemplo, básicamente lo que se había analizado es que la gente estaba migrando del centro de México al norte de México, estaba migrando más hacia esas zonas de Culiacán, Monterrey, entonces iba a haber un crecimiento mucho más grande del consumo ahí y por eso, bueno, se tomó una decisión de diseño a partir de justamente esos market trends que se estaban viendo en México. Bueno, y el tipo de decisiones que se pueden tomar, bueno, formulación de productos, tomar decisiones de si vamos a producir outsourcing en lugar de hacer in-house, es decir, vamos a contratar a una empresa para que nos produzca nuestros productos en lugar de hacerlos nosotros mismos, tecnologías, qué tipo de líneas vamos a utilizar, será que vamos a automatizar de forma muy grande la línea de producción o vamos a seguir trabajando de forma más manual, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos de cómo hacer S&D. Hay un ejemplo muy claro que es Option Analysis, que de hecho estaba en el training anterior de Analytical Thinking, de todas formas también está dentro del SharePoint de JED Academy, por si lo quieren ver, donde básicamente explica cómo yo, dependiendo de las distintas variables que un proyecto o una toma de decisiones tenga, me aseguro de que escojo la decisión que le genera mayor valor a la empresa. ¿Ok? Y bueno, también hay modelos de optimización de distribución que lo que nos permiten es identificar o modelar qué pasaría si tengo 2 centros de distribución en lugar de 3 centros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son decisiones que podemos tomar y que se toman de forma más estratégica, más a largo plazo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este? Ok. Luego, en la parte de setup, y aquí ya empezamos a ver ya herramientas que son relativamente más conocidas, son decisiones tácticas que se toman on a yearly basis. Normalmente tienen un horizonte entre 6 y 24 meses. Normalmente utilizan como inputs, en lugar de estar hablando ahora de market trends y de cómo se está comportando la industria y demás, ahora utilizan data relativamente más fresca, como por ejemplo el forecast del año que sigue, cuál es nuestra capacidad en la planta, cuáles son los constraints que estamos viendo. Uno de los puntos importantes es que ya aquí tengo menos uncertainty. ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando información más en el corto plazo que en el largo plazo que estaba viendo en el ejemplo de el design, de Supply Network Design. Y estos se enfocan en optimizar el valor y el OTSR. O sea, básicamente se enfocan en cómo yo en un relativo corto plazo logro entregarle valor a la empresa.
tipos de decisiones, por ejemplo, es, bueno, qué plantas van a enviar a qué centros de distribución, cuánta capacidad voy a tener en mis plantas, cuánta capacidad voy a tener en mis centros de distribución, cuánto inventario quiero yo diseñar, tener o no, staffing, por ejemplo, cuántos turnos, cuántas personas voy a tener, eso va a definir cuánta capacidad general voy a tener en la planta. Van a haber N cantidad de decisiones. Ejemplos de donde Data Analytics ha mejorado y está buscando mejorar esta parte de la toma de decisiones. Bueno, está el Operating Strategy Modeling, no sé si han escuchado hablar de SCSI, Supply Chain Synchronization Insights, donde también aquí se da mucha información con respecto a la parte de sincronización, la parte de MSAT Module 1 y Module 2, que nos permiten a nosotros entender, bueno, cuáles son los códigos que corren, que se venden de forma más continua para definir, ok, estos son los códigos que yo voy a correr con más recurrencia, mejorar mis niveles de inventario, etcétera. Vamos a tener también FIM, XIM, que es relacionado al ejemplo que les daba ahora de IBPI, que básicamente nos ayuda a definir cuáles son los niveles de inventario que yo quiero tener, pues de forma que me permitan a mí tener un inventario sano y optimizar mis costos, ¿no? Y tenemos, bueno, N cantidad de ejemplos de donde eventualmente podemos tomar decisiones más estratégicas. El ejemplo de FIM, XIM, estos son herramientas que se utilizan de forma más esporádica, por ejemplo, justamente como estamos viendo el Tactical, porque al final lo que buscan es ejecutar simulaciones ya más a gran escala, en donde yo pueda decir, ok, ¿qué pasa si tengo este SKU que no existe y demás, ¿no? Entonces, justamente todo lo que busca esta parte de setup es entender cómo, literal, hacer el setup de mis líneas, de mis DCs y demás, para poder operar eventualmente en mi día a día, ¿ok? Y ahora sí, moviéndonos a la parte de execution. En la parte de execution es donde tenemos el lower uncertainty, porque realmente estamos viendo en el short, en una ventana muy corta de tiempo, y aquí lo que nos estamos asegurando es que estamos optimizando muy en el corto plazo. Estamos optimizando en cómo mejoramos el CFR, cómo mejoramos el inventario, cómo con los constraints y las políticas que ya tenemos hoy en día, porque es parte de lo que hicimos en nuestro design y setup, cómo hacemos para mejorar justamente nuestro servicio, nuestro inventario, las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, estas decisiones ya van más enfocadas en el day to day, en donde, bueno, cuánto inventario voy a alocar, qué órdenes de producción voy a poner, como el ejemplo que da Luis Diego al inicio del Predictive PO Placing, timings, schedule de la parte de producción, cuándo voy a hacer replenishment, cuándo voy a hacer picking de las órdenes, cuáles órdenes voy a embarcar a mis clientes y cuáles voy a terminar cortando. Ese es todo el tema de decisiones que suceden en el day by day y que tenemos a Data Analytics soportando por medio de sistemas y operationalized algorithms, ¿no? Entonces, ejemplos claros, como les mencionaba ahora, el IBPI. IBPI es una herramienta mediante la cual se hace una recomendación de safety stock para que podamos, on a weekly basis, rediseñar, ok, este es el safety stock que voy a tener para esta demanda que tengo aquí disponible. Todo este detalle de cómo funcionan todo este tipo de herramientas las van a poder ver en el entrenamiento de Inventory Modeling. Otros ejemplos del Day by Day, Aloha, por ejemplo, es una herramienta al final para el manejo de iniciativas que también, de nuevo, ayuda a mejorar nuestras decisiones operativas, llamémoslo así, y que nos permiten tomar mejores decisiones. Y un ejemplo muy claro es OMP Plus también, en el cual básicamente nos permite hacer todo el scheduling de nuestro plan de producción de la forma óptima que nos permita mejorar nuestro servicio, asegurarnos de que no nos estamos quedando sin inventario y demás, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos de cómo Data Analytics se traduce en lo que podamos eventualmente ejecutar dentro del día a día, ¿ok? Pregunta, hasta acá. Andrés, y en este 3, ¿en cuál cabe, por ejemplo, los nuevos materiales, las nuevas iniciativas? Perdón, en los 3, ¿en cuál caben las iniciativas? Bueno, es una buena pregunta. Al final las iniciativas caen en la parte de execution, porque las iniciativas vos las
llamémoslo así, desde el lado del PSI las terminas viendo en el corto plazo. Es decir, cómo yo hago para mejorar las ventas de tal producto y demás, y cómo hago yo para esta iniciativa poder venderla y tener el suficiente inventario para poder cubrir mi demanda. Después de que yo logro cubrir mi demanda, voy a tener que diseñar cuánto inventario voy a necesitar para esa iniciativa y demás. Entonces, al final, todo el manejo de iniciativas termina cayendo dentro de la parte de execution, que es parte, Natalia, de lo que se ve en Aloha, justamente. ¿Ok? Tal vez yo ahí agregaría, Andrés, que hay algunos pequeños, también algunas cosas que suceden que también tocan los otros dos buckets, ¿no? Voy a poner un ejemplo en Shape, por ejemplo, cuando hay una iniciativa, un producto nuevo from scratch, o sea, innovación de un razor que no existía, sí hay un trabajo de S&D detrás, ¿no? Sobre todo un poco viendo el contexto de Shape como una categoría global, donde yo decido esta parte o este componente lo voy a producir en la planta X, este lo voy a producir en la otra, estos van a hacer el sourcing, aquí voy a empacar, así voy a distribuir. O sea, tal vez no un S&D al nivel de que estoy abriendo plantas y tomando big decisions de dónde voy a ubicar una nueva planta, etcétera, pero sí hay algunos elementos donde yo estoy diseñando cómo va a ser ese supply network, ¿no? Y luego también yo diría que hay una parte también relacionada con el operating strategy, porque yo defino cómo voy a operar esa iniciativa, ¿no? Cuáles son los niveles de inventario que voy a hacer, etcétera. Entonces, tal vez no from scratch, porque ya uno tiene una base, pero creo que hay también un poquito de los otros dos elementos también involucrados, ¿no? En toda la vida de la iniciativa. Y justamente yo voy a poner un ejemplo de Shapeshare, que estuve conversando con alguien de Shapeshare un día de esto sobre un ejemplo de ARIA. Me parece que es una de las nuevas iniciativas que están sacando, en donde básicamente, Natalia, ellos no tienen, o sea, hoy por hoy no hay una línea de producción que esté, llamémoslo así, capacitada para hacer la producción de estas nuevos racers. Entonces, básicamente lo que están haciendo es todo un proceso de setup, primero que todo para entender, ok, de design, para entender cuáles son qué líneas vamos a necesitar eventualmente para poder producir esto. Se van a utilizar líneas que ya estaban construidas y se van a habilitar para poder generar estos nuevos racers o no, etcétera. Entonces, al final sí pasas como por todo el tema de diseño para luego hacer, ok, cuál va a ser tu operating strategy detrás de la creación de este producto y eventualmente moverte a, ok, este es el day by day que vas a poder manejar en herramientas como Aloha, por ejemplo. Gracias, Mari. Gracias. Y bueno, como para ir cerrando, últimos 2 minutitos, al final, parte del mensaje que me gusta que se lleven es, no todo lo que estamos viendo ahorita es acerca de la data ni acerca de los procesos. O sea, les acabo de mostrar mucho, al inicio del entrenamiento era mucho enfocado en data availability, data analytics y demás, y ahora estamos hablando un poco más de procesos y cómo data analytics se relaciona con los procesos de operating strategy, diseño y el day by day, pero realmente el foco no es eso, y nosotros también lo que estamos intentando enfocarnos no solo enfocarnos en esto, sino también enfocarnos en la gente, y es por eso que existe todo el programa de Jaya Academy. Entonces, quería mostrarles como esto, dado que es el primer entrenamiento de Introduction to Data Analytics, donde, bueno, con todo este programa que se está creando, la idea es entrenar a todas las personas en 5 elementos básicos, donde está Analytical Theory, Project Management, Data Visualization, Data Modeling y, muy importante, Supply Network Modeling. Entonces, en Analytical Theory van a tener la capacidad de llevar trainings como como el de Analytical Thinking, que les permita a ustedes generar un framework de Analytics que les sirva para su día a día. En la parte de Project Management también tenemos expertos en la parte de cómo hacer proyectos de forma ágil que nos permitan entregar valor de forma mucho más rápida y concisa. Y luego tenemos también expertos en Data Visualization, en la parte de Power BI, Data Modeling en la parte de Nine y Rulex. Y luego Supply Network Modeling, que van a estar también enfocados en toda la parte de Inventory Management y Capacity Modeling. ¿Okay? Entonces, este es el programa como tal. Ahora, muy importante para mí es muy importante el 70-20-10, ¿no? Al final, todo el tema de cómo nosotros estamos enseñando Analytics, el 10% de
del conocimiento que ustedes vayan a generar está muy relacionado a todos los entrenamientos que nosotros estamos dando, como por ejemplo en donde estamos habilitándolos a ustedes a que conozcan el programa, entender sobre Analytics. El 20% va a también estar dedicado por medio de mentors y de coach. Al final nosotros, dentro de todo el equipo de Supply Chain Data Analytics, nos aseguramos de que si ustedes tienen alguna pregunta que esté relacionada al tipo de trabajos que nosotros estamos haciendo, les podamos a ustedes ayudar a mejorar esa toma de decisiones. Y ese último 70% está relacionado a la práctica, ¿no? Es cómo hacen ustedes también para, con lo que van aprendiendo, con lo que nosotros les vamos enseñando, ustedes puedan ir poniendo en práctica todo lo que se va aprendiendo para poder desarrollar sus propios análisis y demás. Al punto de que para justamente completar los niveles del Jedi Academy, del Jedi Knight, ustedes necesitan, por así llamarlo, un proyecto de graduación en el cual van a ser mentored by uno de las personas de nuestro equipo, y al final yo creo que esa es una de las partes más importantes, ¿no? O sea, este 70-20-10 a mí me ha enseñado mucho dentro de Procter, y quería también cerrar con este mensaje para que se aseguren de que lo que vamos viendo en los cursos y van viendo en cada uno de los entrenamientos lo vayamos poniendo en práctica. ¿Ok? Y me pasé por 2 minutos, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Solo una consulta, Andrés. Jedi Padawan no lo veo en My Learning. ¿Será que estoy mal? Déjame revisarlo. Tal vez. ¿Puedo interrumpir un segundo? Padawan todavía lo están terminando de meter en la plataforma de My Learning y apenas están disponibles. Podemos ponerlo en el Teams de Jedi Academy para que estén al tanto. Sí, igual si lo revisas dentro del Jedi ya puedes ver la currícula, Talita, pero sí, en el My Learning todavía no está disponible. Gracias, Ale. Ok, no problem. Pues listo, Tim. Nada más le robo los últimos 30 segundos. Si pueden entrar al Jedi Academy, van a encontrar en uno de los tabs de arriba, van a encontrar una cosa que dice feedback form. Si pueden llenar el feedback form sería súper bueno, porque este es el primer training que damos con el formato global. Entonces sería súper bueno para nosotros tener el feedback de todos ustedes, que nos digan qué tal es su entrenamiento y incluirlo en los próximos entrenamientos. Y eso sería por hoy, Tim. Muchas gracias. Sorry, yo solo un anuncio más, Andrés, chicos, recuerden que tienen que marcar ustedes manualmente completed en My Learning el entrenamiento, porque si no les va a seguir apareciendo ahí como pendiente. Entonces, para que se tomen ahí 2 minutos, por favor entren y lo marcan ahí como don. Gracias. Gracias, Mari. Gracias, Tim. Buena tarde. Gracias, Andrés, súper bueno. Gracias, Andrés. Gracias, buenas tardes. Gracias, Andrés. Muchas gracias, chao. Gracias.